Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra y en ella toda gracia en los mensajes de cada día. Ya después de esta necesidad de conocer las cosas que se viven en el mundo, volvemos a los frutos del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la templanza, primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. La templanza la da el conocimiento de Dios y la participación de su naturaleza divina. Escúchalo bien, porque es muy necesaria en el creyente. Escrito está en el profeta Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo Jehová, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Escúchalo bien. Entonces, dice el Señor, que para el hombre no debe de ser tan importante la sabiduría del mundo, ni sus fuerzas, ni la cantidad de plata que tenga, ni sus riquezas. Dice que el hombre, si en algo debe de alabarse, es en entender y conocer al Señor, a nuestro Dios, que es santo y perfecto, que quiere que en Él aprendamos a obrar juicio, tengamos buen discernimiento del bien y del mal, y que tengamos temor también de sus castigos, de su disciplina. Y en ese temor aprendamos a obrar justicia por la obediencia a sus mandamientos. Escúchalo bien, porque si quieres ser un cristiano, un creyente de poder, de éxito en tu vida, todo lo que has estado escuchando de la boca del Señor es demasiado importante para nosotros. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 6. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Entonces, mira lo que dice el Señor en este verso, que es muy importante. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que es lo que nos está enseñando Dios a través de Cristo, porque Él es la vida y Él es la piedad. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha tenido compasión y misericordia para con nosotros,
y para con todo el mundo. Escúchalo bien. Y Él quiere que nosotros recibamos esa vida de Él y que también tengamos esa misma piedad para con los demás. Entonces dice que a través de las Sagradas Escrituras y de estos mensajes de cada día, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Dios. Mira, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros cada día en estos mensajes? Llenarnos del conocimiento de Dios, de su gloria, de la excelencia que Él es por toda su justicia y su perfección. Dice, para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo. Mira, ¿qué es lo que hace la gracia del Señor en nosotros? Nos permite salir de la corrupción del mundo. Una vez empecemos a participar de la naturaleza de Dios, empezamos a ser semejantes en las obras de Dios por su justicia. Mira, entonces nosotros sabemos que en el mundo hay es concupiscencia, que es la codicia del mal, la codicia del pecado. Y ya nosotros, gracias a la misericordia de Dios con nosotros y a su gracia en Cristo, ya nosotros estamos saliendo de ese mundo, de los pecados del mundo y colocando diligencia por esto mismo en Dios. Mira, entonces la palabra nos permite recibir la fe y en la fe alcanzamos las virtudes en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en todo lo que sea de buen nombre. Entonces ya una vez empezamos a participar de las características de Dios, cada día nos vamos llenando del conocimiento de Él. Y ese conocimiento de Dios ya nos empieza a dar un temperamento de dominio propio en nosotros. Escúchalo bien porque es que esto es lo que hace la gracia en el creyente. Luego, la templanza es el dominio de sí mismo. Escúchalo bien, eso es templanza. Que tú aprendas a dominar los malos deseos de tu carne. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 6 del verso 12 al 14. Mira cómo habla Dios, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira qué tan importante es entender lo que Dios nos enseña. Entonces aquí, si verdaderamente tú y yo tenemos el fruto de la templanza, ¿qué nos dice Dios en este pasaje? Dice, no reine pues en vosotros el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mira, el que tiene la templanza, el fruto del Espíritu Santo, tiene dominio sobre los malos deseos de la carne, sobre los malos deseos de los ojos, sobre la vanagloria de la vida y del mundo. Escúchalo bien porque es muy importante en el testimonio de nosotros. Dice que el que tiene el fruto de la templanza no obedece en las concupiscencias de la carne, o sea, no le obedece a los malos deseos. Escúchalo bien. Ni tampoco va a presentar sus miembros, o sea, su cuerpo, al pecado como instrumentos de maldad y de injusticia. Mira, dice, sino que nos vamos a presentar a Dios como vivos de entre los muertos. Ya nosotros tenemos una resurrección espiritual, estamos vivificados espiritualmente. Ya no podemos ser iguales al mundo porque el mundo está muerto en delitos y en pecados. Escúchalo bien. Y nosotros vamos a presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya vas a saber utilizar tus sentidos, tus ojos, tu boca, tus manos para hacer el bien.
Escúchalo bien. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es más poderoso el que está con nosotros que el hombre que estaba en el mundo. Mira, allí Dios nos está dando ese dominio propio, esa templanza. Por eso dice, ya no estáis bajo la ley, porque por la ley teníamos conocimiento de los pecados. Ahora estamos bajo la gracia, o sea, el poder que Dios nos ha dado a través de Cristo para que venzamos la carne. Escúchalo bien, porque es muy importante. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Escucha bien. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aleluya. Gloria a Cristo en ti y en mí. Mira, nosotros algo tenemos que hacer como cristianos y es glorificar a Dios en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir que glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos? Pues que a través de esa templanza y ese dominio propio tengamos al cuerpo en sujeción. Ya no nos dejamos dominar de los malos deseos. Entonces dice aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, él puede hacer todo lo que se le venga en mente. Dice, todas las cosas me son lícitas, porque él tiene el libre albedrío de hacerlo. Y tú y yo estamos en igual condición. Pero mira cómo dice el apóstol Pablo. Dice, mas no todas las cosas convienen. Ya nosotros en un discernimiento, en un juicio del bien y del mal, nosotros tenemos que saber escoger qué es lo que nos aprovecha y qué es lo que no nos conviene. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea que el creyente que tiene templanza no se deja dominar de las cosas malas. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 25 y 27. Mira, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí en esto? Dice, todo aquel que lucha, o sea, el que lucha contra su carne, dice, de todo se abstiene. O sea, se abstiene del pecado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de recibir una corona incorruptible. Mira, dice el apóstol Pablo, así que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que el cristiano que tiene la templanza ya no se deja dominar por los malos deseos. Antes, al contrario, vivificados en el Espíritu a través de Cristo, en raciocinio, en entendimiento y en conciencia, ya tenemos que sujetar la carne. Aleluya. Gloria a Dios. Deseo con todo mi corazón que el Señor te vivifique en el espíritu de la templanza y que tengas por toda decisión ese buen dominio propio y el temperamento de decidir por toda justicia en Dios. Que el Señor te continúe bendiciendo, mis amados. Los amo en Cristo. Aleluya. Amén, amén y amén.